Libro secreto de Juan, ¿verdad? O Yahuhanan. Como les he dicho, este es el libro que tenía para el final. Ahora que lo pienso, qué sorprendente leerlo ahorita, ¿verdad? Porque o sea, yo he evitado leer este libro por muchos años, más que todo porque hay mucha información que hay que saber antes de, toda roba flor, mucha información que hay que saber antes de, y que bendito Yahweh, ya vimos sobre el origen del mundo, ya vimos el de las autoridades. Entonces empezar con este libro hoy, han sido años que he pensado y que pienso, lo leo, no lo leo, mejor no, todavía no, y pues ya llegó el día, el padre lo decidió por alguna razón, y me sorprende de verdad estarlo leyendo ahorita cuando puede ser en esta fiesta de Matzot del inicio, verdad, de los últimos 7 años, y esto lo había dejado yo para lo final de lo final de lo final. Y este es el Juan, por si algo, este es el Juan que escribió el Apocalipsis, y es llamado el libro secreto de Juan o el apócrifo de Juan, y trae mucha información reveladora de la cual ya vimos parte en los libros anteriores, y después de esto veremos el diagrama. Entonces, los diagramas que ya he mencionado que hice hace años. Entonces, con respecto al autor, obviamente uno pensaría que es Juan, Yahuhanan, ¿verdad? Según los que lo encontraron, dicen autor desconocido. Entonces, de ahí el que lo llamen apócrifo, como dando a entender, bueno, en realidad eso sería pseudopigrafía, que sería si algo que sucede, que hacían antes, es que escribían un libro y le ponían el nombre de otro autor. Entonces, digamos, como si uno escribe un libro y le dice, pero lo escribió Stephen King, para ver si lo vende, ¿verdad? Entonces pone un autor famoso para ver si la gente lo respeta y lo lee. Entonces eso lo hacían mucho en el pasado, y hay quienes consideran que fue el caso de este libro, pero por si algo se llama el apócrifo de Juan, y al Juan al que se refiere es el del Apocalipsis. Por lo revelador del libro lo veo posible, porque Juan es el amado de Mashiach, y Juan es el que escribió en el nivel más elevado de interpretación, o en el nivel más profundo, en Sod. De hecho, Sod significa secreto, y este se llama el libro secreto de Yahuhanan. Entonces aquí revelaría muchos de esos secretos. Hay una versión larga de este libro. Al parecer encontraron 2 versiones del libro, una un poco más extensa, y aquí en esta, qué extraño, porque sí lo veo bastante diferente. La verdad es que este largo, no sé si lo veo bastante diferente, entonces lo voy a dejar para leerlo yo después y ver qué es la diferencia, qué es la cuestión. No sé si es la forma en que lo acomodaron, que se ve tan diferente. Sí, imagino que es eso. Voy a leer nada más esta parte, en una parte azul, que al parecer es como lo que era extra. Y dice, un día Yahuhanan, el hermano de Jacob, estos eran los hijos de Zebedeo, iba subiendo al templo. Un fariseo del nombre Arimanios llegó a él para probarlo, preguntándole, ¿dónde está el maestro que tú solías seguir? Y Yahuhanan le respondió, él ha vuelto al lugar del cual vino. El fariseo dijo, ese nazareno te engañó. Bueno, lo dice en plural, los engañó, los desvió, les dijo mentiras, cerró sus corazones y los hizo alejarse de las tradiciones ancestrales. Vean qué curioso que diga tradiciones, no diga de la Torá, no diga del Padre, no diga de la verdad, dice de las tradiciones. Cuando escuché estas cosas, yo, Yahuhanan, me volví del templo y me fui a un lugar desierto y montañoso, y estaba muy infeliz, estaba muy triste, diciéndome a mí mismo, ¿cómo fue designado el Salvador? ¿Cómo lo mandó el Padre al mundo? ¿Quién es el Padre? Imagínense, qué sorprendente. Yahuhanan, el amado, un fariseo le dice eso y el hombre empieza a dudar. ¿Será? Se va por allá. Uy, me pico loco. Entonces, empieza a pensarlo 2 veces, ¿verdad? ¿Será posible? ¿Será real? ¿Quién es el Padre? ¿A qué tipo de realidad iremos nosotros? Eso es interesante porque entonces él aquí está haciendo como una separación entre el lugar al que irían los fariseos y todos ellos, y al lugar al que irían los discípulos, ¿verdad? Dice, ¿ya cuál es el mundo que vamos a ir a nosotros? Porque hasta el momento el mundo que ellos creían era el que les habían dicho los fariseos, y ahora los fariseos están en contra de Yahushua, entonces tiene que ser un mundo diferente. Dice, porque aunque él nos dijo, esta realidad es modelada de la realidad que no perece o incorruptible, como lo habíamos visto la vez pasada, nunca nos enseñó nada acerca de la misma. De repente, mientras estaba pensando en estas cosas, he aquí, los cielos se abrieron y toda la creación brilló con una luz de arriba, y el mundo tembló. Estaba asustado. Sin embargo, he aquí, un niño pequeño apareció. Esto, ya que lo estoy leyendo, sí recuerdo que ya lo había leído. Leo de esta otra que tengo aquí. Sí, yo creo que es que se saltó una parte. Dice, esta es la enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y de las cosas escondidas en el silencio. Particular, en el silencio. O sea, como en el pensamiento del Padre. Recuerden que Yahushua es la palabra puede estar en la mente. La voz ya es cuando se rompe el silencio. Por eso la voz tiene que ver con esta realidad de espacio y tiempo. Vino desde antes, pero fue necesaria o expresada en esta realidad. ¿Sí me explico? Porque si todos viviéramos en una mente,
no es necesario hablar, pero como estamos separados, entonces se necesita la conversación. Y eso es lo que representa la voz. La palabra en lo interior, la voz cuando se expresa ya en el espacio y tiempo. Lo digo porque al decir aquí, escondidas en el silencio, se está refiriendo en la realidad del Padre, donde todo está en silencio, donde todo está en reposo. Dice que él enseñó a Yahuhanán, su discípulo. Esto tuvo lugar un día en el que Yahuhanán, el hermano de Santiago, que son los hijos de Zebedeo, subió al templo. Entonces, más bien la otra, lo que no tenía era la pequeña introducción que había ahí. He aquí que se le acercó un fariseo llamado Arimanio y le dijo: ¿dónde está tu maestro a quien tú seguías? Él respondió: ha regresado al lugar de donde había venido. Le dijo el fariseo: este nazareno os ha engañado. Vean cómo le dice, este nazareno. Nazaret lo veían como un lugar del que no salía nada bueno. ¿Verdad? Como escribo en el libro, curiosamente ellos dijeron: vaya y estudie. Y me sorprende los fariseos diciéndole a alguien: vaya y estudie, a ver, para que vea que no ha salido un profeta de Nazaret. Y si uno va y estudia, se da cuenta que han salido 5 mínimo. 5 profetas de Nazaret, y 5 de los más importantes, que uno dice: ¿cómo los fariseos o no sabían eso o lo estaban negando o qué? Entonces el nazareno, para ellos eso es como un insulto. Este nazareno os ha engañado completamente y os ha llenado y ha obstruido vuestro corazón, apartándoos de las tradiciones de vuestros padres. Al oír estas palabras, yo, Yahuhanán, me volví del templo hacia una montaña en el desierto. Estaba triste y confundido y me decía: ¿por qué fue elegido el Salvador? ¿Verdad? Aquí donde dice fue elegido, en realidad como parece ser que lo agregaron. En la otra yo había dicho por qué fue designado, es similar. ¿Por qué fue enviado al mundo por su padre? ¿Quién es el padre que lo ha enviado? Esa pregunta es importantísima. Obviamente uno esperaría que Yahuhanán ya se la supiera, la respuesta, ¿verdad? Pero es importante porque con todo lo que hemos venido leyendo y lo que viene en este libro, al Juan decir quién es el padre que lo ha enviado, porque al parecer no es el mismo padre de los fariseos, está hablando de otro. Y al decir Juan esto, imagínense un hebreo diciendo: ¿y cuál es el padre que nos vino a predicar? A predicar el Mesías, ¿verdad? Habiendo conocido al Mesías, habiéndolo aceptado, y en este momento se pregunta quién es el padre que reveló. Entonces ellos empiezan a ver una separación entre el que les había predicado el templo, los fariseos me refiero, los sacerdotes de ese momento, y el que trajo Mashiach. Es de ahí también que mucha gente, por las malas interpretaciones, ve el Antiguo Testamento y dice: no, el del Antiguo Testamento era Satanás. No sé si han escuchado eso alguna vez, pero esa es una doctrina que anda por ahí, que el antiguo era Satanás y que después vino el Mesías a traer el verdadero. ¿Cómo va a ser eso posible si Yahushua nos vino a cumplir la Torah que dio Yahweh y da el mismo nombre como el de su padre, y el nombre de su padre está en su propio nombre? Eso quiere decir que eran los fariseos los que estaban adorando a Satanás pensando que era Yahweh. Ese es el punto. Entonces, ¿quién es el padre que lo ha enviado? ¿Cuál es este eón o realidad hacia el que tenemos que ir? ¿Qué es lo que quería expresar cuando nos dijo que el eón hacia el cual tenemos que ir ha recibido la impronta del eón incorruptible? Por decir esto, es posible que Yahushua les estuviese hablando de la realidad que él creó. ¿Recuerdan cuando no pudo entrar, que hizo una realidad de 6 cielos debajo del octavo? Entonces quedaron 7 de Yahweh y el Hijo, 7 de los ángeles, y después el firmamento que nosotros vemos donde hay 7 planetas. ¿Está claro? Entonces se dice que hay 7 niveles en el firmamento. Saturno es el que está en el nivel más elevado, por eso es el que dura más haciendo su circuito. Entonces, ¿qué es lo que quería expresar cuando nos dijo que el eón hacia el cual tenemos que ir ha recibido la impronta del eón incorruptible? Pues no nos aclaró de qué clase de eón se trataba. Esta realidad fue modelada de acuerdo a la realidad que no perece, incorruptible. Dice: mientras reflexionaba sobre estas cosas, los cielos se abrieron y la entera creación que estaba bajo el cielo refulgió y todo el mundo se conmovió. La otra decía tembló, ¿verdad? Yo temí y me incliné al ver en la luz a un niño de pie junto a mí. Mientras lo miraba, se transformó en un viejo corpulento. Después cambió de forma y volvió a ser simultáneamente un niño pequeño ante mí. Era pues un ser único, bajo diversas formas en la luz. Vean cómo con esa visión ya le está buscando revelar lo que se está preguntando. El Hijo es el Padre es el Hijo, y no tiene forma, por eso es cambiante en esta realidad donde hay formas. Después cambió de forma y volvió a ser simultáneamente un niño pequeño ante mí. Era pues un ser único bajo diversas formas en la luz, y las formas se manifestaban una a través de otras, de modo que, aun siendo uno,
tenía 3 formas. Siendo uno, tenía 3 formas. Y hasta el momento solo ha mencionado niño, adulto y volvió a niño. Entonces podría ver como el primero, Yahweh, y el último. ¿Sí me explico? 2 hijos, me refiero. El primogénito y el unigénito. Los dije al revés. Sería el unigénito primero y después el primogénito. Además, obviamente, haciendo alusión al Padre, la Ruach HaKodesh y Mashiach, Yahushua. Me dijo: Yahuhanan, Yahuhanan, ¿por qué dudas y por qué temes? Vean qué grande el Padre y una muestra de que Yahuhanan es amado, puesto que de verdad uno en la carne, y bueno, es que repito, como he dicho en otros momentos, ya han pasado 2000 años, nosotros nacimos con la prédica de los discípulos, etcétera, etcétera. Entonces para nosotros debería ser fácil el creer esas cosas, porque desde niños se nos dijo. Juan lo había acabado de vivir, entonces uno diría, ¿cómo Juan va a empezar a dudar? Solo porque un fariseo le llegó a hablar. Pero sabemos cómo es el enemigo, sabemos cómo es la carne, cómo trabaja la duda y otro montón de detalles. Por ende, vemos que le sucede esto, pero aún así Yahweh se le manifiesta, lo cual es una muestra de su compasión y misericordia, ¿verdad? Y no se le muestra como diciendo, ¿qué te pasa para dudar? Sino le hace la pregunta porque de verdad le sorprende a Yahweh. Ay, mi chiquito, ¿cómo está usted dudando de eso? Me dijo, Yahuhanan, Yahuhanan. Recuerden que cuando Yahweh dice 2 veces un nombre es porque le tiene mucha estima a la persona. ¿Por qué dudas y por qué temes? La duda trae el temor, entonces mejor evitar dudar, y digo evitar porque sé que puede costar en algunas circunstancias. ¿Por qué dudas y por qué temes? Esta visión no te es del todo ajena. Esto significaba: no seas pusilánime. Por si algo, sinónimos de pusilánime: cobarde, apocado, medroso, timorato, escogido. Encogido, ya decía yo escogido. Timorato, ¿quién sabe? Encogido, pollerudo, achumpipado y miedoso. Esto significaba: no seas pusilánime. Entonces, eso querría decir que cuando se lo dijo sí le tenía un tonito ahí. ¿Por qué dudas y por qué temes? Eso significa pusilánime. Okay. Dice: no seas pusilánime. Yo soy el que siempre está con vosotros. Yo soy el Padre. Yo soy la Madre. Yo soy el hijo. Entonces vean cómo en la visión que él expresó era niño, viejo, niño. Por eso dije primero, Yahweh y último. Pero ahora menciona a la madre. Por ende confirma lo que les decía de que representa también al Padre, la Ruach HaKodesh, que es la madre, y al Hijo, Yahushua HaMashiach, primero y último. Yo soy el que siempre está con vosotros. Yo soy el Padre, yo soy la madre, yo soy el Hijo. Yo soy el inabarcable y el incorruptible. Ahora he venido a enseñarte lo que es, lo que era y lo que será. Vean cómo eso va con las 3 formas, con las 3 revelaciones, etc. El que era, el que es y el que ha de venir. Ahora he venido a enseñarte lo que es, lo que era y lo que será, a fin de que conozcas las cosas invisibles y las visibles, y para explicarte quién es el hombre perfecto, habiendo conocido a Yahushua, y para explicarte quién es el hombre perfecto, que también se puede ver como Mi es el hombre perfecto, ¿verdad? Yahushua es el hombre perfecto. Ahora pues, levanta tu rostro, ven y escucha, a fin de captar lo que hoy te diré para que puedas relatarlo a los que comparten tu espíritu, que proceden de la raza inconmovible del hombre perfecto. Aquí no está hablando de raza de la carne, ¿verdad? Del físico, está hablando del espíritu, del alma. Recuerden que las almas tienen diferentes orígenes y hay 4 diferentes, según lo vimos en los libros anteriores. Por eso aquí está mencionándolo así, porque en los libros anteriores, bueno, en los libros anteriores ya habíamos visto esto, me refiero. El hecho de que hay una, como le llama, raza, que es la raza sin rey, son los que vienen del cielo del Padre, los elegidos, los escogidos serían ellos. Entonces dice: ahora pues levanta tu rostro, ven y escucha, a fin de captar lo que hoy te diré, para que puedas relatarlo a los que comparten tu espíritu, que proceden de la raza inconmovible del hombre perfecto. Por eso cuando Yahushua, el hombre perfecto, envió su Ruach HaKodesh, recibimos la Ruach y ahora somos de los mismos, de ese espíritu que vino del hombre perfecto, perdón. Porque iba a decir inconmovible, incorruptible. Exacto. Yo le pedí que me lo explicara para poderlo comprender. Y entonces me dijo: la mónada, es que iba a decir la monada. Vieron que apareció otro monolito, ahora que hablo de monolito. Bueno, que son algo parecido. Sí, apareció otro, no me acuerdo dónde. Sí, no me acuerdo el lugar, pero sí, habíamos hablado de eso hace poquito y vi ayer, apareció otro. Y no saben quién lo puso nuevamente. Dice: la mónada es una monarquía sobre la cual no hay nada. La mónada viene siendo la realidad del eterno, el octavo cielo. ¿Cómo lo dice ahí? El 1, ok, sí. ¿Verdad? Porque mono
es de uno. Por eso cuando uno escucha en mono o escucha en estéreo, es dos. Entonces, mono hace alusión a uno, ¿verdad? Como algo monótono y todo lo que tiene mono. ¿Quién sabe por qué le pusieron mono al mono? Pero bueno. Mono hace alusión a uno. Como sabemos, Yahweh es uno, dice Deuteronomio. Yahweh Ejad. Entonces, aquel que es uno es la realidad misma a la que aquí se refiere como la mónada. Es una monarquía sobre la cual no hay nada. No hay nada por encima de esa monarquía, de ese reino. Y cuando digo, o cuando dice aquí sobre, o yo encima, parece indicar que está en el espacio, ¿verdad? Porque solo en el espacio es que hay cosas y unas encima de otras. Entonces, cuando dice aquí sobre la cual no hay nada, ya le mete la idea a uno de niveles. El punto obviamente es que ese es el nivel más elevado, pero no solo eso, está fuera del espacio. El espacio mismo está en la mónada, porque fue esta realidad de luz la que se contrajo para crear el espacio, el tiempo y el espacio y la materia. Por eso también es que esta es la mónada, la unidad, porque una vez que hizo la creación fue hecha con el número 2, y por eso la dualidad que hay en el mundo. Tiempo, espacio, arriba y abajo. Si uno busca la palabra mónada, es esto lo que le aparece. Un círculo con un punto en el medio. Ya, si busca monada, ya le va a salir otra cosa. No, tal vez suena parecido, pero se refiere a unidad, a algo que es uno. Vean qué curioso que es un círculo con un punto en el medio. Eso, ¿se acuerdan lo que habíamos visto del nombre escrito con el punto, después la línea y el círculo? Entonces vean qué poderoso que así sea como representen al uno o la mona. Es que siento que cada vez que digo mona se viene la idea de entonces no sé cómo decirlo. Pero vean qué particular, porque hasta sirve como confirmación de eso, del punto, la línea y el círculo que habíamos visto para escribir el nombre de Yahweh, de cuando Yahweh como el punto hizo el espacio y el tiempo, representado por el círculo. Y también, curiosamente, ese viene siendo el símbolo del sol. Normalmente al sol lo representan por un círculo con un punto en el medio. Como sabemos, Yahweh es la luz, entonces también tendría algo que ver con eso. Continúo con la lectura. Decía, la mónada es una monarquía, también vean como monarquía, porque tiene un rey, un líder, por eso se llama monarquía, sobre la cual no hay nada. Es el verdadero poderoso y padre del todo, el espíritu invisible que está por encima del todo, el que existe en la incorruptibilidad, el que se halla en una pura luz que ninguna mirada puede sostener, ¿verdad? Por eso no hay nadie que pueda ver a Yahweh. Por eso a Yahweh nadie lo ha visto, a pesar de que hay versos en la escritura que parecen indicar eso, pero cuando se lee la escritura completa uno llega a entender el punto. Veían a un ángel. Yahushua cuando viene lo explica. Nadie ha visto al Padre. Solo el Hijo que el Padre envió lo revela, siendo Yahushua mismo. Cuando Filipos llega y le dice, ay, nos enseña al Padre, por favor, Yahushua le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces lo más cerca de llegar a ver al Padre es a través de Yahushua el Hijo. Entonces, vemos que aquí dice, lo vuelvo a repetir, es el verdadero poderoso, empezando por ahí, verdadero poderoso. Entonces hay otros que son falsos. Y Padre del todo, bendito Yahweh, que él mismo se hace llamar Padre. ¿Por qué digo eso? Porque en el Islam, Alá, que en hebreo Alá, la pronunciación se puede escribir de dos maneras y una de ellas es una maldición, la otra es él ascendió, es un verbo. Pero Alá es una maldición en hebreo. Alá dice que él no tiene hijos y los que lo sirven son esclavos. El Todopoderoso, él mismo se presenta como Padre. Yahushua dijo, cuando oren, oren, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Alá dice, yo no tengo hijos, como dando a entender que si tuviera hijos eso lo haría menos. Eso suena a Samael, que tuvo a sus hijos y después los odió y eventualmente los va a destruir a todos, como Cronos. ¿Recuerdan lo que habíamos visto? Entonces, como un padre que niega a sus hijos. Eso es Alá. Entonces, Yahweh se presenta como Padre, Padre del todo, dando a entender que él fue el origen o el creador, como dice su nombre, el que causa la existencia. Todo lo que existe vino de él. Así es, también, ¿verdad? En la oración. Sí, es por algo. Después dice el espíritu invisible que está por encima del todo, ¿verdad? Ahí al decir espíritu ya estaría incluyendo la Ruach HaKodesh. La escritura dice también Yahweh es espíritu. También es para dar a entender que el espíritu fue antes que la materia, ¿verdad? Claramente, porque para la gente el espíritu no existe y la materia se formó sola, digo yo, la gente del mundo, Big Bang y demás. Ya se estaba viendo una cuestión, ¿verdad? Porque usted sabe que los científicos encuentran al Padre y después lo vuelven a esconder. Encuentran al Padre y lo vuelven a esconder, porque si alguien habla del Padre en la ciencia lo echan y le quitan la licencia. Entonces, resulta que vi una noticia por ahí de que hicieron unos estudios. Bueno, yo creo que en realidad se puede llegar a pura lógica.
pero ustedes se acuerdan de un experimento que yo había mencionado que se llama el experimento de la doble abertura o endija, dijo. Son dos, para que se lo imaginen. Lo que hacen en el experimento es que ponen una pared donde si pega una partícula X, deja una marca. Entonces, si no me equivoco, tiraban ¿qué? Electrones y protones. Sí, cierto, fotones, eran fotones, sí. Entonces, hicieron una pantalla donde si pegaba un fotón, quedaba un punto del fotón. El fotón son las partículas de la luz. Después pusieron una lámina enfrente e hicieron dos líneas abiertas. De hecho, creo que ya lo estoy pensando de varias formas este experimento. Pero bueno, el punto es que tiraban fotones y uno esperaría que del otro lado se hagan dos líneas de fotones porque hay una pared cubriendo el resto. Solo hay dos líneas por donde pueden pasar. Entonces, cuando ponían una cámara o había un científico observando el experimento, eso era lo que pasaba. Del otro lado habían dos líneas de puntos porque eran los únicos que podían pasar por esas dos aberturas. Pero resulta que después hicieron el experimento sin observarlo y habían puntos por todo lado. Entonces dijeron, ¿qué es eso? Vamos a ver otra vez. Y lo veían donde esperaban. No lo veían por todo lado. Entonces ahí dedujeron que se necesita un observador para que la materia tenga forma. Las partículas se acomodan si hay un observador. Y como les he dicho, es parecido a como hacen los juegos de video. En los juegos de video, el avatar va caminando y a como va caminando por una área específica, se va formando. La computadora dice, ok, aquí sigue esto y sigue esto. Atrás no hay nada, pero si él se vuelve, se forma en ese momento. Básicamente así es como es esta realidad, al parecer, según ese experimento. Y eso muestra, porque también uno diría, entonces... voy a ver si hay sillón. Uno podría decir, todos ustedes están viendo el sillón, entonces por eso es que está formado ahí y me sostiene. Pero más que eso, ¿verdad? Es similar a lo que dicen también de que si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿hizo algún sonido? ¿Verdad? Si no hay alguien que escuche, ¿cómo se sabe? Si no hay alguien que observe, ¿cómo se sabe qué es lo que hay? Entonces, el hecho de que las cosas sigan existiendo, aunque uno no las esté viendo como ser humano, significa que hay otro por encima de todos que sí está viendo. Entonces, ese experimento confirma que hay un observador y ese observador sería el creador. El espíritu invisible que está por encima del todo, el que existe en la incorruptibilidad, el que se halla en una pura luz que ninguna mirada puede sostener. Nadie puede verlo a él, como dice algo que ya habíamos visto también antes. Él es el que ve todo y a quien nadie ve. Nadie lo puede ver a él, pero él lo ve todo. Entonces, al ser él el observador, todo se mantiene existiendo. Él es el que causa la existencia a través de su mirada, se podría decir. Puesto que es el espíritu invisible, no conviene pensarlo como un poderoso o algo parecido. Puesto que es el espíritu invisible, no conviene pensarlo como un poderoso o algo parecido, pues es más que un poderoso, ya que nadie hay por encima de él, ni nadie lo domina. Recuerdan lo que hemos hablado también, todo en esta realidad depende de algo más, todo. Incluso los seres humanos, por más independientes que se sientan, necesitan del prójimo a veces, pero digamos, incluso alguien que se encierra necesita del padre, y necesita comida, y necesita, etcétera, etcétera. Todos dependemos de algo, excepto Yahweh. Yahweh es el único que no depende de nada ni de nadie. Los poderosos, los que llaman dioses, son ángeles, dependen del creador, Yahweh. Esto es curioso que lo ponga así, me parece importante entenderlo hoy en día, porque la apostasía, las falsas doctrinas, las diferentes religiones han hecho que la gente tenga una idea del poderoso o de Dios muy, muy baja, muy básica, muy pobre. Y por eso es que la Ruach le dice a Yahuhanan, no conviene pensarlo como un poderoso, porque cuando se le llama así, ya se le bajó de nivel, se puso a la par de este otro montón de ángeles caídos. No conviene pensarlo como un poderoso o algo parecido, pues es más que un poderoso. Se podría decir, él es el poder mismo. ¿Estamos? No es que tiene poder, no, él es poder, muy diferente. Si alguien tiene poder, lo puede perder, ¿verdad? Pero si alguien es poder y ese alguien no cambia, ¿qué se puede hacer? Entonces, nadie puede ni cambiar a Yahweh ni quitarle el poder, porque Él es poder y no cambia, como está en Malaquías, y por el hecho de que Él viene de una realidad diferente a esta. Y si en esta realidad todo cambia, en la otra realidad nada cambia, todo permanece. Y bendito Yahweh que la otra realidad es buena.
entonces se mantiene buena. Aquí el cambio es doloroso porque a veces uno está feliz y mañana pasa algo y lo hace estar triste. Pero bendito Yahweh cuando está triste, que es una realidad de cambio, porque quiere decir que después va a estar feliz otra vez. Y eso es lo que hay que acordarse siempre. De ahí lo de la historia, recuerdan, del anillo que decía, esto también pasará, ¿verdad? Un anillo que al que lo tiene, si está feliz lo hace triste y si está triste lo hace feliz. Si está feliz lee el anillo y dice esto también pasará, entonces se entristece. Si está triste lee el anillo y dice esto también pasará, se alegra. Entonces es más que un poderoso o un Dios, como dicen, ya que nadie hay por encima de él, ni nadie lo domina, pues nada existe antes de él. Esto es importantísimo también, yo creo que aquí todos lo sabemos, pero reconocerlo, acordarse y tenerlo en mente, porque hay mucha gente que cuando uno le habla al Todopoderoso, dicen, ¿y quién creó al Todopoderoso? ¿Quién creó al Creador? Eso muestra que en su cabecita no tiene concepción alguna de lo que es el poderoso verdadero y lo está bajando al nivel de los ángeles, al nivel de las creaciones, porque si usted dice quién lo creó, está diciendo que es una creación y no está entendiendo que es el creador. ¿Sí me explico? O eso uno o es lo otro. Y Yahweh es el que causa la existencia, solo con ese nombre ya lo tenemos. Pero hay mucha gente que dice, ¿quién lo creó a él? Nadie, pues nada existe antes de él. Y esto es necesario decirlo así a pesar de que no hay antes de él, ya que él creó el tiempo y antes solo existe dentro de la realidad temporal, cuando hay antes y después. ¿Está claro? Dice Nora, Urano, Neptuno y Plutón, ¿dónde estarían? ¿En qué nivel con respecto a los planetas visibles? Esos tres son invisibles para el ojo humano. Entonces, en lo que respecta al judaísmo, por decirlo así, no se cuentan en los niveles del firmamento, pero en ese caso, hermana, tendría nada más con solo si busca el circuito de cada uno de esos planetas o la órbita, cuánto dura, con eso se puede determinar. Entre más dure, más elevado está. Dice Ayana, según un experimento, entonces los dos testigos y los 144,000 cuando observen bien su alrededor comenzará a cumplirse el primer sello. No necesariamente, porque en realidad yo considero que el primer sello pueden empezar antes de que los 144,000 sepan, porque parte de las razones por las que los dos testigos empiezan es para que los 144,000 lleguen a saber. Pero sí considero que cuando los 144,000 ya tengan el nombre y lo usen, va a haber un cambio radical, y eso lo veo como comparado con otro experimento de los 100 monos, no sé, ya se los he contado, pero no sé si lo recuerdan, de 100 monos, bueno, así se le llama, pero un día en una isla habían unos monos muy especiales que casi no hay en otros lugares, y se contaminó el mar cerca o el agua se contaminó donde ellos estaban. Entonces, no, espérense porque ya me enredé, esperen para ver. No, se habían contaminado las frutas, se habían contaminado unos frutos que ellos comían. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Se nos van a morir todos los monos comiéndose esto. Entonces les enseñaron uno por uno, empezaron a enseñarle a los monos. Se llevaban al mono al río y le enseñaban a lavar la fruta en agua, y después de lavarla se la comían. Entonces pues ya un mono aprendió, vamos a traer otro mono. Cuando llegaron a los 100 monos, cuando le enseñaron al mono número 100, todos los monos de esa especie ya sabían hacerlo, incluso en otros lugares diferentes a esa isla. Entonces se llegó a entender, y bravo, considero, no dudo que dependiendo del animal, la cantidad de animales que se necesite, pero es como que todos los animales de una especie están conectados entre sí, lo cual hace que cuando se llega a un número X de criaturas de esa especie que tienen el mismo conocimiento o entendimiento de algo, cuando llega ese número X se le pasa a todos los demás y todos los demás lo llegan a obtener. Entonces imagino que debe ser algo similar cuando los 144,000, ese número exacto, llegue a tener el nombre, el poder y a conocerlo. No dudo que vaya a haber un cambio radical en la humanidad como tal. ¿Estamos? Pero sí, ese experimento, y bueno, no empezó como un experimento, yo creo que lo del experimento fue lo que llevó a la contaminación. Pero cuando empezaron a ayudar a enseñarle a los monos, muy sorprendente que al enseñarle al número 100, empezaron a ver que ya todos los monos lo hacían, incluso aquellos a los que no les habían enseñado nada. Pues nada existe antes de él, ni él tiene necesidad de otras cosas. No necesita vida, pues es eterno. No necesita vida, pues es eterno. Que sí, porque ¿verdad? Parece extraño en el sentido de que él es la vida misma. Que sería como, o sea, con lo que estaba diciendo ahora, él no necesita poder, porque él es el poder. No necesita vida, porque es la vida. Ahora ahí el aspecto de ser eterno es en contraste con cómo en esta vida se acaba. Por ende es como no necesita la vida del hombre, la vida que el hombre necesita, porque él es eterno. No tiene necesidad de nada, porque es ya, dice aquí, imperfectible, completo, toda. Tiene más sentido y hasta más... O sea, bueno, puede ser lo mismo, pero más simple. Imperfectible. No deja de ser perfecto. Y recuerden que ser
perfecto en hebreo es completo. Por eso es que no necesita de nada, porque todo lo tiene. Todo existe por medio de él. ¿Recuerdan? Una vez mencioné una interpretación judía, y lo voy a decir en este momento porque parece ir completamente en contra de, pero es porque tiene que ver con dos perspectivas diferentes, como siempre menciono. No tiene necesidad de nada. En el judaísmo dicen, y bueno, no lo dicen todos, es simplemente una enseñanza X que tiene su revelación y por eso la he mencionado. Ellos hablan de que nosotros, o sea, ¿cómo lo pongo? El que verdaderamente necesita es Yahweh, nosotros no, porque lo que sea que nosotros necesitamos, Yahweh nos lo da. Y Él es el que necesita, porque si no, no nos hubiera creado. ¿Sí me explico? Uno hace algo cuando necesita algo. ¿Sí me explico? Uno trabaja porque si no, necesita comer. Entonces trabaja. No le gusta trabajar, pero ahí va. Hay gente que sí, bendito Yahweh por los que sí. Entonces, es que depende del trabajo también, yo sé. Entonces, todo el mundo puede hablar del trabajo. Sí, es un asco. En el judaísmo expresan como que todo lo que uno necesita viene del Padre. Y Yahushua mismo nos dijo, no se preocupen por la comida, por la bebida, por el vestido, porque Yahweh sabe que tienen esto y Yahweh necesitan esto y Yahweh se los va a dar. Entonces ellos dan a entender que todo lo que Yahweh nos da a nosotros y nosotros experimentamos es un reflejo, puesto que fuimos hechos imagen y semejanza de Él. Como fuimos hechos imagen y semejanza de Él, tenemos sentimientos y demás que indican que Él tiene algo similar. Por ejemplo, Yahweh vio al hombre y dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una compañía, le voy a hacer a la mujer. El hombre, ¿verdad? Hoy en día dice, verá qué molesto, va un hombre a entrevistar un grupo de hombres y les dice, ¿ustedes necesitan a las mujeres? Sí, claro, por supuesto. Claro, ¿cómo no? Van a un grupo de mujeres. ¿Ustedes necesitan al hombre? No. Los hombres tenemos necesidad de la mujer y la mujer tiene necesidad del hombre. Los hijos tienen necesidad de los padres, los alumnos de los maestros necesitan alumnos, todo, etcétera, etcétera, está conectado y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso debemos amar al prójimo como, bueno, no solo porque necesitemos, sino porque es parte de entender que somos uno. Solo si entendemos eso nos vamos a amar como tal. Entonces, el hecho de que tenemos esos sentimientos, tenemos el sentimiento de necesidad de tener a alguien, ese lo tuvo Yahweh originalmente, puesto que nos creó, puesto que emanó la Ruach, puesto que tuvo al Hijo Yahushua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Él es real. Nosotros somos una imagen, somos un reflejo, una representación. Entonces, Él es el que realmente necesita desde ese punto de vista. Él es el que realmente ama. Él es el que realmente hace. Él es el que realmente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros somos imagen y semejanza, entonces buscamos llenarnos de su espíritu para poder llegar a amar verdaderamente, porque antes no sabíamos lo que era el amor y todo lo demás. Tanto así que cuando uno le dice a alguien que hay que amar al enemigo, ¿verdad? Alguien que es del mundo, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? Imposible, nunca en la vida. Si a veces sabiéndolo se dificulta, ¿por qué? Porque el amor es una decisión y a veces tomar decisiones no es tan fácil. Entonces, en el aspecto de que Él es el único que existe, del cual vino todo lo que existe, y todo lo que existe fue un reflejo de algo invisible, entonces el reflejo es una representación de esta realidad. Y en ese aspecto, por eso en el judaísmo dicen que Él es el único que necesita, y no que sea necesitado, sino que por su sentimiento, al Él ser amor, tuvo que crear algo para amar, porque el amor propio, ¿verdad? Se convierte también en egoísmo, narcisismo y otro montón de cosas. Bueno, no debería ser amor, pero la gente que dice amarse mucho en eso cae y se le olvida amar al prójimo por amarse a sí mismo, y al final es algo diferente, es obsesión y narcisismo, como acabo de decir. Entonces, ahora bien, desde este punto de vista se está refiriendo al hecho de que Él tiene toda la capacidad y todo el poder, por ende no le hace falta nada. En ese aspecto no tiene necesidad de nada, porque es completo, de modo que no tiene ninguna carencia que lo haga perfectible, o sea, que lo haga tener la necesidad de perfeccionarse. No tiene ninguna carencia, entonces no necesita llenar nada en Él. También sorprendente cuando leemos esto y como lo pone, pensando en cómo Yahweh hizo la voluntad perfecta y la voluntad permisible, el primero y el último. De una virgen, la semilla de la mujer, el hijo del hombre, como hijo pródigo, para experimentar eso, experimentar el necesitar perfeccionarse en Mashiach. ¿Sí me explico? Porque ya es completo, de modo que no tiene ninguna carencia que lo haga perfectible o incompleto. Antes bien, en todo momento es una realidad perfecta y luminosa. En Él no hay nada de oscuridad y en Él no falta nada. Es cuando Yahweh creó el espacio, con solo decir la palabra espacio, es como cuando uno está tratando de llenar un bulto y queda espacio, es porque no está completo, o sea, imperfecto. Eso indica que cuando Yahweh creó el espacio, se creó la imperfección y otro montón de detalles ahí. Es indefinible porque nadie lo precede para poder definirlo. Tendría que haber alguien
antes que él o por encima de él o que fuera similar a él como para poder hablar de él. ¿Sí me explico? Para poder decir, es que él tiene estas características y estas otras. Por ende, solo él puede revelarse, definirse y darse un nombre como lo hizo, como Moshe, al llamarse Yahweh. Es indefinible porque nadie lo precede para poder definirlo. Es inescrutable porque nadie lo precede para poder escrutarlo. Es inconmensurable porque nadie lo precede para poder medirlo. Es invisible porque nadie lo ha visto jamás. Es un eterno que existe eternamente. Es inexpresable porque nadie lo abarca para poder expresarlo. Es innominable porque nadie lo precede para poder nombrarlo. Por eso él mismo tuvo que nombrarse a sí mismo y se llamó Yahweh, el que causa la existencia. Pero ¿cómo se atreve cualquier ser humano o criatura de ponerle el nombre que le da la gana? O de decir yo le llamo como yo quiera, y todo lo que dicen para evitar hacer lo que él manda. Entonces, vean que esto en realidad ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? El primer diagrama que mostré, la hoja en blanco con el nombre Yahweh y todas las características, ahí están. No son todas estas. Ahí estaban unas de este libro y del libro de la verdad, por si algo. El Evangelio de la Verdad, que ya está grabado, pero hace muchos años. No sé si en algún momento querrán que lo vuelva a leer, pero ya está grabado. Entonces, dice, porque nadie lo precede para poder nombrarlo, ¿verdad? Cuando nace un hijo, sus padres le ponen nombre. Yahweh no nació, entonces no había nadie que lo nombrara. Él mismo se puso nombre. Es luz inconmensurable, simple, apartada y pura. Vean qué poderoso esto, la palabra simple, porque es en el desorden del caos que las cosas se complican. Yahweh es simple, la revelación simple, es uno el que se complica. Es luz inconmensurable, simple, apartada y pura. Apartada de toda oscuridad, apartada de toda impureza, apartada de toda complejidad. Entonces, el punto que, bueno, lo que dije ya, la revelación, el Padre hace las cosas de manera simple. Cuando algo se complica, en realidad es porque uno lo está complicando con duda, con pensamientos que no son, con el pecado que cometió, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, es absolutamente inexpresable. También, perdón, recuerden que Yahushua dijo, mi carga es ligera, mi yugo fácil. ¿Por qué? Porque su luz es simple. Es luz inconmensurable, simple, apartada y pura. Es absolutamente inexpresable, no por el hecho de poseer incorruptibilidad, perfección, felicidad y, yo digo aquí, ¿cuál palabra podría utilizar aquí? En sí es todo lo que es celestial o poderoso. Es que esta palabra, al parecer, según he leído por ahí, no recuerdo muy bien dónde, pero que tiene su connotación negativa, refiriéndose a entidades espirituales negativas. La palabra divino se ha interpretado que lo divino es como algo celestial, ¿verdad? Algo que viene de lo alto, y por eso normalmente utilizo la palabra celestial. En sí se está refiriendo a todo lo que es elevado, poderoso, apartado. Entonces dice, es absolutamente inexpresable, no por el hecho de poseer incorruptibilidad. Bendito Yahweh, que nunca se va a corromper porque él no cambia. Perfección, felicidad, bendito Yahweh por eso, ¿verdad? Que está entre esas cosas. Felicidad completa, y nosotros debemos buscar ser como él. Claro, en este mundo de cambio y de dificultades y complejidad suele pasar, y está escrito, un día de lloro, un día de gozo, pero la voluntad de Yahweh es que nos gocemos siempre, y nosotros como siervos de él debemos tratar, al menos. A veces no se puede, o no podemos, porque sí se puede, no podemos. Yahweh entiende, Yahweh perdona, Yahweh ayuda, y también hay situaciones donde pues no queda otra que llorar, en el sentido de que, o sea, como lo que pasó hoy, por ejemplo, o sea, se puede entender, por supuesto, pero ahí es donde vuelvo a lo mismo. Sí se puede gozar, ¿por qué? Porque sabemos que el morir es ganancia, sabemos que está mejor. Y ya cuando uno se pone, no, pero es que la quiero a mi lado, quiero que esté aquí, ya eso es egoísmo. Y eso es no estar de acuerdo con la voluntad de Yahweh. Cosa que a veces se puede poner difícil, sí. Pero si entendemos que él es bueno, debemos entender que lo que hizo es mejor que lo que uno pudiera haber pensado que debía hacer. Y que era por el bien de todos. No por el hecho de poseer incorruptibilidad, perfección, felicidad y todo lo que es celestial o poderoso. Sino porque sobrepasa todos estos atributos. O sea, es más que perfecto, es más que incorruptible, es más que la felicidad misma. Todo eso, al ya dársele un nombre, viene de una realidad más baja,
que la realidad que no puede ser nombrada porque está por encima de todo. ¿Sí me explico? Con solo haber recibido un nombre y haberse expresado en este mundo, la felicidad de este mundo no tiene comparación con la felicidad celestial. Por más que en este mundo uno pueda de verdad alegrarse y estar feliz, esa felicidad no se compara con la de lo alto. Como les he dicho la vez pasada, que si en este mundo uno a veces por reírse mucho le empieza a doler la cabeza, el estómago, es sorprendente que mucho gozo en este mundo no se puede porque ya empieza con dolor, el cuerpo no lo aguanta. A veces igual uno de felicidad empieza a llorar, ¿verdad? El cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este cuerpo no está hecho para esas manifestaciones, esos espíritus que vienen de lo más alto. Bueno, eventualmente sí, se va a arreglar para eso, pero me refiero con esto que acabo de decir. Por eso necesitamos cambio de cuerpo, que lo corruptible sea absorbido por lo incorruptible. Y vuelvo y repito, de verdad debemos tratar de gozarnos todos los días. Entiendo, muchas veces cuesta, pero es el enemigo siempre el que va a tratar de quitarle el gozo. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, al menos solo para caerle mal al enemigo, voy a gozarme. ¿Sí me explico? Solo para que el enemigo voy a alegrarme. Y no sé. Recuerden que, de hecho, bueno, yo les he mencionado esto la vez pasada, se lo mencioné a un hermano o hermana, no me acuerdo, que yo cuando yo era, bueno, voy a decirlo por otro lado, que ya se ha probado y de muchas maneras en la práctica y en la teoría, que si una persona se siente triste o está mal, si empieza a sonreír a la fuerza, después de unos 10 minutos ya se siente bien y ya sonríe de verdad. Entonces, y yo puedo dar fe de eso porque, bueno, porque desde el punto positivo también creo que lo he practicado, pero más que todo en el punto negativo, en el pasado, yo de niño me pasaba mucho que yo a veces jugaba a estar enojado y al ratito estaba enojado y yo decía, pero ¿qué me pasa? Si yo no estaba enojado, estaba vacilando y ya me siento mal, y era que estaba primero haciéndome el enojado con alguien o algo así y ya después me sentía enojado, no con la persona en general, me sentía mal. Me sentía triste. Entonces sé que es cierto, porque si pasa para un lado también puede pasar para el otro. Entonces por eso les digo, sépanlo y traten de practicarlo. Si a veces no sienten gozo y sienten que no, pues digo, voy a tratar, voy a hacer el esfuerzo, voy a sonreír, aunque en este momento no quiera, de repente ya sale natural. Así de programable es el cuerpo, el cerebro, así de simple. Uno sonríe el cerebro, uy, yo creo que tengo que estar feliz. Dopamina. Okay. Entonces, vuelvo acá. Decía, felicidad, lo celestial, sino porque sobrepasa todos estos atributos. No es corpóreo ni incorpóreo, ¿verdad? No es que tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Es algo más elevado que lo que nosotros entendemos como tener cuerpo o estar sin cuerpo. Porque se podría decir que Él es el cuerpo en el que todo existe, pero Él no tiene un cuerpo que lo contenga. ¿Sí me explico? Ni grande ni pequeño, porque grande y pequeño solo existe en la realidad del espacio, donde algo puede ocupar mucho espacio o poco espacio. No es corpóreo ni incorpóreo, ni grande ni pequeño. Repito, porque eso tiene que ver con espacio, tiene que ver con materia. Acerca de Él no se puede expresar ni la cantidad ni la calidad, pues nadie puede comprenderlo. No es nada de lo que existe, sino absolutamente superior, ¿verdad? Porque Él fue el que causó la existencia misma, entonces Él no es parte de lo que existe, aunque se podría decir Él es el único que existe verdaderamente, porque nosotros existimos solo porque Él quiere, porque es su voluntad, existimos. Entonces no es nada de lo que existe, sino absolutamente superior, y aún no simplemente superior, sino que su ser no participa ni de los eones ni del tiempo. Al no estar en el tiempo ni en las realidades creadas, no se puede hablar de inferior o superior. Está en un nivel donde esos términos ni siquiera se pueden usar. Dice, sino que su ser no participa ni de los eones ni del tiempo, pues el que participa del eón ha sido hecho anteriormente, ¿verdad? El que está en la existencia fue porque Yahweh hizo que existiera. No ha sido determinado por el tiempo, ya que nada puede recibir de otro que sea determinante. No ha sido determinado por el tiempo, ya que nada puede recibir de otro que sea determinante, ¿verdad? Como hemos hablado, a él nadie le ha dado. ¿Está diferente ahí? Yo creo que aquí hay algo. Es que tiene unas letras al inicio como dando a entender que esta porción algo tiene. Ya ahorita, porque después sigue diciendo, efectivamente lo que se recibe es un préstamo. ¿Qué dice ahí? Es por ahí, ¿verdad? ¿Se salta ese pedazo? Ok, sí. Por si algo, es a eso lo que va a hacer alusión. El hecho de que nadie, y eso lo dice la Torá también, nadie le ha dado a él como para que él tenga que devolverle. Nadie le ha prestado. Entonces no ha sido determinado por el tiempo, ya que nada puede recibir de otro que sea determinante. Efectivamente, lo que se recibe es un préstamo, ¿verdad? Como les he mencionado la historia de un faraón, un rey que le estaba diciendo a todos sus súbditos o todos los que gobernaban con él, que él era el poderoso y no había otro como él y que él era el único poderoso. Entonces llegó la esposa, claramente. Le dijo, ¿qué está diciendo usted? ¿Que usted qué? Y le dice, bueno, cuando usted le devuelva el alma
al que se la dio, el aliento, aquel que se lo dio, entonces yo le creo que usted es el poderoso. Entonces, efectivamente, lo que se recibe es un préstamo. Ahora bien, el que existe antes que todo no tiene necesidad alguna que pueda ser satisfecha. Vean también, hablándolo desde otro punto de vista, cuando dice aquí lo que se recibe es un préstamo. Si hablamos de eso, en general, debemos tomarlo en cuenta y acordarse siempre, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando alguien da algo, está esperando algo a cambio en algún momento de la vida. ¿Sí me explico? Entonces, tomar todo, incluso los regalos, como es un préstamo. Recuerden, por otro lado, la escritura nos dice que hay que prestarle a todo el que pida y no hay que esperar que le devuelva, por si algo, ¿verdad? Recuerden. Efectivamente, lo que se recibe es un préstamo. Ahora bien, el que existe antes que todo no tiene necesidad alguna que pueda ser satisfecha, pues este ser se contempla en su propia pura luz. El que existe antes que todo no tiene necesidad alguna que pueda ser satisfecha, porque las necesidades vinieron de la dependencia, y si él es independiente completamente, no va a tener necesidad. Entonces, el que existe antes que todo no tiene necesidad alguna que pueda ser satisfecha, pues este ser se contempla en su propia pura luz. Entonces, por decirlo así, solo él se puede ver a sí mismo, solo él se contempla a sí mismo, solo él se entiende a sí mismo, solo él se conoce a sí mismo. Y él hizo la creación para darse a conocer, pero era necesario pasar por varios niveles y por varias cosas, como por ejemplo este mundo de pecado. Entonces pues este ser se contempla en su propia pura luz. Por eso Yahushua dijo, nadie lo ha visto, solo el Hijo que vino de él lo revela, porque él es la luz en la cual se contempla al Padre. Yahushua es la luz a través de la cual podemos ver a Yahweh.